Hola, soy Juan Torres. Bienvenida, bienvenido a Ecolecciones, mis lecciones de economía en vídeo de 10 minutos. ¿Cómo se desarrolló y qué consecuencias ha tenido la revolución tecnológica que acompañó e hizo posible las políticas de ajuste estructural? Las políticas de ajuste estructural que te he explicado estuvieron vinculadas a una gran revolución tecnológica como respuesta a la crisis productiva y a la caída de la productividad que se produjeron a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado. Las causas de estos procesos son diversas y algunas de ellas ya te las he explicado. Ahora te las voy a resumir más brevemente. En primer lugar, la crisis del trabajo. A lo largo de los años 60 del siglo pasado aumentaron de forma muy considerable las respuestas de los trabajadores a las condiciones de organización e intensidad del trabajo impuestas en las empresas. Se multiplicó el número de horas perdidas por huelgas, bajas laborales y asentismo laboral, y la incorporación de trabajadores más inexpertos provocaba además mayor ineficiencia y un volumen creciente de producción defectuosa o inservible en las empresas. Muchos autores achacan esta creciente rebelión de las clases trabajadoras frente a las empresas a la ruptura del acuerdo entre capital y trabajo que había permitido la expansión durante los años 60 del siglo pasado del estado del bienestar. Para Samuel Bowles, por ejemplo, se produjo una desacertada respuesta de la gran empresa a las demandas de mejores condiciones de vida de los trabajadores y de mayor participación en los beneficios del crecimiento. Lejos de procurar su mayor participación en la organización y en los resultados de las empresas, se quiso aumentar el ritmo de producción y mejorar la organización del trabajo desde el punto de vista de las empresas. Pero sin una motivación suficiente y sin hacer a los trabajadores partícipes del control de la dirección de ese proceso, pues solo se pudo dar lugar a que disminuyera la intensidad del trabajo y bajara la productividad. En segundo lugar, en ese mismo periodo se había producido un trasvase importante de población del campo a las ciudades, que junto a la innovación técnica había permitido conseguir ganancias de productividad en la agricultura y proporcionar mano de obra abundante a la industria. Pero este proceso llevó también consigo una demanda creciente de servicios de todo tipo, desde bancarios hasta sanitarios, educativos, culturales, administrativos, etc. Se produjo así una terciarización de las economías que también afectó a las propias empresas, obligándolas a competir, mejorando la presentación de sus productos, aumentando sus gastos de publicidad y acudiendo en definitiva a servicios cada vez más diversificados, pero con una productividad mucho menor que la de los sectores industriales. En tercer lugar, los mercados se habían agotado. La demanda de consumo estaba saciada y para tratar de vender más se necesitaba diversificar los productos, pero eso era muy costoso y poco productivo con la tecnología anterior, concebida y desarrollada para producir en masa, es decir, mucho de lo mismo y no productos diferenciados. Todos estos problemas y desajustes contribuían a la caída de la productividad, como te he dicho, en medio de subidas salariales y cuando los mercados estaban saturados y no se podían seguir vendiendo los mismos bienes que anteriormente. La consecuencia inevitable era la caída de beneficios. Y el cambio de la base tecnológica del sistema productivo fue el medio para recuperarlos. La incorporación de nuevas tecnologías de la información, fundamentalmente la informática y las telecomunicaciones, fue efectivamente lo que permitió aumentos sustanciales de productividad en aquellos sectores que disponían de ellas, además de proporcionar nuevos productos para una demanda ya agotada de los bienes de consumo tradicionales. Sin embargo, esta auténtica revolución no estuvo exenta de problemas, pues generó efectos contrarios en las industrias tradicionales. Por una parte, los incrementos de productividad que se alcanzaban en las nuevas industrias o en las industrias intensivas en tecnologías de la información atraían capitales hacia ellas, pero descapitalizaban a las industrias tradicionales, astilleros, construcción, textil. Por otro lado, en el interior de cada economía se producía una diferencia sustancial en los niveles de productividad entre las industrias punteras y las tradicionales, sin que estas diferencias afectaran realmente a los niveles
salariales globalmente considerados. Las industrias, las empresas o incluso los países que no eran capaces de innovar para incorporar constantemente nuevas tecnologías y nuevas formas de gestión de la mano de obra, pues se encontraron en condiciones muy débiles a la hora de hacer frente a la cada vez mayor competencia internacional. De hecho, solo tenían una alternativa para mantener cuotas de mercado, para ser competitivos: reducir al máximo los costes de producción o gozar de la protección suficiente en su respectiva zona de influencia que posibilitara la venta de una producción más cara en términos relativos. Puesto que esta segunda posibilidad no está a la mano más que de las grandes potencias, la solución a la que han tenido que recurrir los países o empresas que han querido mantenerse en el tablero de la economía mundial ha sido reducir los salarios. Cuando no se podía bajar los salarios para conquistar los mercados, lo que se produce son procesos generalizados de deslocalización, es decir, el desplazamiento de las empresas a lugares donde el nivel salarial sea más bajo, a veces hasta 70 veces más bajo que por las mismas tareas, y con condiciones laborales o fiscales más flexibles y beneficiosas. En consecuencia, en los países de salarios más altos, o lo que es lo mismo, en los que las clases trabajadoras habían gozado de mayor protección social, de más seguridad en el trabajo y de mejores condiciones laborales, se producía una fuerte desindustrialización que llevaba consigo pérdida de tejido productivo y aumento del desempleo. Las empresas o nuevas industrias de valor añadido, es decir, las que son capaces de incorporar la innovación tecnológica más avanzada y las pautas de organización interna más apropiadas para lograr una combinación de costes óptima y alta productividad, son las únicas que pueden desentenderse de la política de bajos salarios y aprovecharse de su mayor productividad. Sin embargo, también se desenvuelven en un medio ambiente muy competitivo que provoca un proceso permanente de desaparición de las empresas menos eficientes, incluso dentro de esa vanguardia, y a un ritmo vertiginoso en la innovación. Esto también contribuye a generar una constante tendencia a la inestabilidad, a variaciones permanentes en el empleo y un proceso de crecimiento económico, digamos, a saltos. Más recientemente, el extraordinario desarrollo tecnológico de los últimos años y la necesidad de dar respuestas innovadoras a la crisis de 2007 impulsaron la aparición de nuevos tipos de negocios e industrias, la mayoría de ellas todavía en proceso de conformación, de modo que es difícil conocer cuál será su naturaleza y alcance definitivo. Con carácter más general se puede destacar el proceso de robotización y la llamada economía digital, en la que se incluirán a todo tipo de actividades que dependen o que se llevan a cabo a través de ordenadores o redes. Y como una categoría que forma parte de este nuevo tipo de economía se encuentra la llamada economía de plataformas, que se podría definir como el conjunto de actividades de producción, consumo e intercambio que se basan en la utilización de plataformas digitales, es decir, de herramientas que tienen la capacidad de conectar en red a individuos y organizaciones para un propósito común a través de Internet o cualquier otro tipo de medio digital. Algunos ejemplos muy conocidos de este tipo de plataformas son Uber, Airbnb, Amazon, BlaBlaCar, Wallapop. Una diferencia muy importante dentro de la economía de plataformas que te menciono es la que se da entre aquellas que se utilizan con el fin de proporcionar beneficios a sus propietarios y las que se denominan plataformas pro común. Estas últimas se utilizan sin afán de lucro, mediante la colaboración de individuos o colectivos que utilizan recursos comunes y cuyos recursos pasan además a ser de uso público. En fin, este nuevo tipo de actividades económicas que se abre paso tienen grandes ventajas y también inconvenientes importantes. En general, la economía digital proporciona mayor información y acceso al conocimiento, favorece y facilita la conectividad entre oferentes y demandantes, simplifica los procesos de toma de decisiones, ahorra recursos y costes y hace más rentables los negocios o permite ofrecer los productos a precio más bajo. Pero también tiene inconvenientes como que puede generar brechas de información entre los usuarios y generar monopolios y producir inseguridad. Además, es más difícil que puedan ser reguladas, lo cual ha dado pie a que las plataformas con afán de lucro pues se hayan desarrollado con prácticas laborales de gran precariedad, sin respetar los derechos y obligaciones que están consagradas en las actividades comerciales tradicionales desde hace décadas.
En fin, como conclusión podemos decir, por tanto, que la enorme revolución tecnológica de los últimos 40 años pues ha tenido efectos ambivalentes. Por un lado, permitió afrontar la caída de beneficios, pero lo hizo sembrando demasiadas brechas y generando una economía globalizada muy desigual y asimétrica, como veremos en una lección posterior.